Aumenta tu bienestar personal, reduce tu estrés y conecta mejor con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con cualquier diferencia neurológica, de atención, de comunicación o de desarrollo. Yo soy Magui Moreno y te doy la bienvenida a este programa donde comparto herramientas, técnicas y consejos prácticos para que disfrutes de tu vida y de tu maternidad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Magui Moreno y hoy tengo el grandísimo placer de tener aquí conmigo a Llanos Ruiz. Llanos, bienvenida. Muchísimas gracias, Maui. Encantada de estar aquí con vosotros hoy. Voy a presentar brevemente a Llanos y vamos a entrar de lleno en este tema de la integración sensorial, que es de lo que venimos a hablar hoy. Ella es terapeuta ocupacional infantil especializada en el enfoque de integración sensorial, que es justo de lo que vamos a hablar, y además tiene especialización en disciplina positiva y en autismo. Así que Llanos es alguien que viene súper recomendada por muchísimas personas. Tenía muchísimas ganas de hablar con ella porque este es un tema que muchas veces los padres cuando primero nos enfrentamos al diagnóstico, sobre todo de autismo, pero bueno, a veces también de TDAH y otras neurodiversidades de nuestros hijos, pues nos enfocamos mucho en la parte de la comunicación, en la parte del comportamiento, en la parte incluso también académica, ¿no? De y a qué colegio va a ir y qué apoyos escolares va a necesitar, pero muchas veces no tenemos suficiente información sobre todo este tema del sistema sensorial humano, ¿no? Que todos tenemos, independientemente de que seamos neurodiversos o neurotípicos, y de cómo eso influye a cómo percibimos y procesamos el mundo. Así que queremos hablar de esto porque nos parece un tema súper importante. Así que cuéntanos un poco por qué es común, precisamente para las personas, para los niños con TEA, con TDAH, con otras neurodiferencias, que haya desregulación sensorial. Cuéntanos un poco qué es la regulación sensorial y por lo tanto qué es la desregulación sensorial de alguna manera. Vale, muy bien. Pues mira, este enfoque de la integración sensorial, al final, digamos que defiende que hay una relación directa entre cómo el cerebro procesa la información tanto del entorno, ¿no? De nuestro entorno más inmediato, incluso el procesamiento de la información que viene de nuestro propio cuerpo, ¿no? Que se sitúa, ¿no? El movimiento, los músculos, la posición de mi cuerpo en el espacio. Hay una relación directa entre esto y mi comportamiento, es decir, la forma en cómo procesamos la información del entorno y de nuestro cuerpo, digamos, influye en cómo respondemos, cómo nos comportamos, lo que nos gusta o lo que no nos gusta, nuestra conducta, nuestros berrinches, etcétera, ¿no? Entonces, sí que nos dicen cómo somos, ¿no? Y cómo nos encontramos en diferentes contextos de nuestro día a día. Entonces, en nuestros niños con autismo, con TDAH, etcétera, el cerebro, ¿no? Ya de por sí son cerebros diferentes, funcionan diferentes, igual que los neurotípicos, ¿no? Cada cerebro es diferente. Entonces, digamos que además de un enfoque de trabajo, ¿no? De la terapia ocupacional, estamos hablando de procesos neurológicos. Entonces, estas vías de información aferentes y diferentes que trata todo el sistema nervioso, digamos que requieren de maduración sensorial, más que un desorden, ¿no? Como me gusta explicarlo más, es como digamos, un proceso de maduración, en el que de forma natural, desde pequeñitos, desde el cerebro del feto, ya se están haciendo estas conexiones, ¿no? Pero durante toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces, tanto a nivel de modulación sensorial como de discriminación y praxis. Entonces, en nuestros niños muchas veces lo más común, lo más típico es ver cómo modulan de forma hiperreactiva o hipersensible o hipo, ¿no? Lo vemos mucho a nivel auditivo cuando nuestros niños se tapan los oídos, ¿no? O parece que les llamamos y no prestan atención o no se giran a la primera, ¿no? A responder. Pero también, y esto es muy importante, a nivel de discriminación y praxis, es decir, estos nuevos aprendizajes son conexiones neuronales también, ¿verdad? Entonces, con el ejemplo quizás de la modulación táctil, el discriminar sensorialmente este sistema, pues se traduce en que el niño pueda encontrar el bocadillo dentro de su mochila en el recreo, o que pueda, sin la vista,
poder atarse un botón, ¿no? Encontrar el botón y ser capaz de abrocharlo, o bien cómo maneja la posición del lápiz, ¿no? Entre sus dedos, si lo está sintiendo o lo percibe poquito el lápiz, por lo tanto la escritura se puede ver afectada en esto, Ujú, ¿vale? No ujú, solo porque repetir, repetir, repetir caligrafía, no estamos yendo al origen de por qué la escritura del niño no mejora, ¿verdad? ujú, Por ujú. lo tanto, hay una relación directa. Y, y bueno, y un poquito así a nivel general hemos explicado lo que es el procesamiento de la integración sensorial. Hay mucho más, como el movimiento, por ejemplo, de nuestros niños, ¿no? Sobre todo en TDAH se ve una búsqueda de movimiento muy grande. El terapeuta ocupacional, la ventaja, la fortaleza que tiene, a diferencia de otras disciplinas, es esta mirada holística, Mm. ¿verdad? Que tiene en cuenta la habilidad del niño para, por ejemplo, poder mantenerse sentado o atento, pero también la adecuación y la adaptación del entorno y de la actividad. Por lo tanto, si quizás introducimos movimiento en su silla, un cojín o una pelotita, ¿verdad? Y esto va a hacer que también pueda mejorar la atención en clase y que pueda participar. Ujú. Entonces, el terapeuta ocupacional lo que mide es la participación del niño en sus actividades de la vida diaria, ya sean escolares o de autocuidado, la Ujú. alimentación, vestido, higiene y aseo, la higiene del sueño. Hay, Entonces, hay bueno, muchísimos aspectos, y de hecho estaba pensando antes de seguir para las personas que esto sea totalmente nuevo, porque muchas personas pensamos, cinco sentidos, solo hay cinco, pero no, hay más. Entonces, cuéntanos, ¿cómo es el sistema, digamos, o sea, a nivel de nuestro sistema nervioso, cómo procesamos el mundo, cuáles son esos sentidos que tenemos ujú, todos los seres humanos? Y de esa manera tener un poquito más de claridad, porque por ejemplo has hablado del movimiento y yo sí. hasta que no realizamos el primer perfil sensorial de nuestro hijo hace ya muchísimos años, yo no Sí. sabía casi nada de el sistema vestibular o del sistema propioceptivo, Ujú. aunque cuando te lo dicen, o sea, como en el sentido común lo entiendes, ¿no? Pero cuéntanoslo así en plan súper esquemático para que la gente tenga claridad Vale. sobre esto. Pues así como muy visual, ¿no? Tendríamos los cinco sentidos que ya todos conocemos, ¿verdad? Vista, oído, gusto, tacto, olfato. Y luego hay tres sistemas sensoriales que también acompañan nuestro día a día y a nivel de desarrollo, ¿no? De toda nuestra vida. Y es el sistema vestibular, el sistema propioceptivo y también interoceptivo, ¿vale? Es decir, el que Ujú, viene de la información que nos da nuestro propio cuerpo. Entonces, al final contamos ocho sentidos. A nivel vestibular es muy importante para poder mantener, digamos, nuestra seguridad gravitacional, es decir, ujú. está muy relacionado con nuestro equilibrio, nuestra coordinación de ambas partes del cuerpo. ¿Para qué? Para poder realizar una actividad con las dos manos, para aprender a montar en bici, ¿verdad? Aprender a atar las cordoneras. Hay una coordinación de mis dos partes, ¿no? Mis dos hemicuerpos, pero también para poder seguir un objeto en movimiento o la explicación, ¿no? de la pizarra en clase, poder leer. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con los movimientos de los ojos y de mi cabeza respecto a mi cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, es un sistema que se estimula con las vueltas, los giros, el Mm, balanceo, ¿vale? Y se sitúa en nuestro oído interno. A nivel propioceptivo, digamos que es un sistema que se encuentra en todos nuestros músculos, articulaciones y tendones. Y digamos que participa cuando se activa esa musculatura, es decir, cuando hay una contrarresistencia. ¿Para qué nos sirve? Pues es muy importante, sobre todo se ve mucho y las familias lo ven mucho en la medición de la fuerza. Sí, pueden ser niños que les cueste un poquito modular la fuerza, rompen a lo mejor las puntas o las ceras, ¿no? O tiran más de fuerza que de maña ujú, y hay como mucha frustración, ¿no? Porque algo no me encaja y hago mucha fuerza. O bien peques que al contrario, ¿no? Hacen muy poquita fuerza, ¿no? Y ahí va también acompañándonos el tono muscular. Cuando hay un tono bajito, nos afecta nuestra postura, ¿verdad? Entonces es muy importante mantener una postura erguida para todo, ¿no? Para aprendizaje, para la imitación, para todo esto. Y luego a nivel interoceptivo, pues es la información que nos dan nuestros órganos, ¿no? Vitales y que están, digamos, influenciando mucho los ritmos circadianos de sueño, de hambre, de sed, ¿vale? Bueno, y conozco casos, ¿no? Que no tienen esa sensación de sed o no tienen esa sensación de hambre. Entonces tenemos que estructurar esas rutinas
eh, porque son muy importantes, ¿no? En su día a día. Claro, fijaros, o sea, es que fijaros, solamente con lo que nos acaba de decir Llanos, la cantidad de ámbitos que se pueden ver afectados en la vida diaria de nuestros niños o de nuestros adolescentes o de nuestros hijos adultos. Muchas veces hablamos de comorbidades o de coocurrencias con el autismo, sobre todo, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el sueño. em, que tiene que ver precisamente con todas estas estereotipias, ¿no? Estos comportamientos que son autoestimulatorios. Entonces, no tenemos tiempo para entrar en todo esto porque, bueno, se podría hacer un episodio o dos o tres de cada tema, pero fijaros la importancia de entender el perfil sensorial, las necesidades sensoriales de nuestros hijos, porque precisamente todo esto, claro, debe de tener un efecto a nivel de su capacidad de prestar atención, de por lo tanto aprender. No solamente de aprender, sino de estar en un estado, digamos, neurofisiológico que les permita aprender, que sería como el paso previo al aprendizaje, es poder prestar atención, poder estar alerta, ¿no? Entonces, poder, digamos, por lo tanto, recibir esa información y procesarla, ¿no? Entonces, Claro. a nivel de prestar atención, a nivel de aprendizaje, a nivel de comunicación, a nivel de socialización. Si les pedimos a Ujú. nuestros hijos que hagan amiguitos, pero por ejemplo, estamos en un entorno en el que yo que sé, el típico parque de bolas, que las luces, Ujú. la gente, el ruido, los olores, a lo mejor en invierno, la calefacción. Entonces hay toda una serie de estímulos sensoriales en muchos sentidos y en muchos sistemas sensoriales que Sí, seguramente le están haciendo cortocircuito a sus propias capacidades claro. de comunicación y por lo tanto de interacción social, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco si hay indicadores, o sea, hasta qué punto mm, si deberíamos, yo creo que aquí hablando sobre todo a los padres y a las madres, si deberíamos de alguna manera asumir que si nuestro hijo es neurodiverso es como de cajón, o sea, que es casi casi obligatorio que deberíamos de hacerle un perfil sensorial, asumir que eso es así o si hay que fijarse en algún indicador especial o alguna señal concreta que Ujú. haga bueno, que le demos importancia a este tema de investigar cuáles son sus necesidades sensoriales. Ujú. Claro, al final evaluar es como la palabra clave, ¿no? Aquí, Ujú, ujú, para bien determinar si efectivamente hay algunas dificultades en procesar eh, cierta información sensorial, porque es verdad que es algo fluctuante, que va cambiando a lo largo del tiempo, mm, incluso en el mismo día pueden haber más dificultades, ¿no? Por la tarde-noche que por las mañanas. Eh, Jenners, que es la creadora de este enfoque de la disciplina positiva, nos habla y recogía mucha información, o sea, grupos de patrones comunes, ¿vale? Grupos comunes de niños que se acercaban un poquito a compartir este rechazo o esta manera de percibir el mundo. Entonces, lo recogía en 6 grupos, ¿vale? En actividades de autocuidado, es el primer grupo, se ve mucho, ¿no? Cómo suelen rechazar actividades de cortarse las uñas, cortarse el pelo, ¿verdad? ujú. El tema del aseo y la higiene, todo lo que tenga que ver, ¿no? El tema táctil, auditivo, secador. Entonces, las actividades de autocuidado son multisensoriales y hay pues, bastante rechazo, sobre todo en las primeras etapas, ¿no? Los primeros años de los nenes, sobre todo en autismo. Luego a nivel evitación, ¿no? La evitación también, sea de texturas, por ejemplo, si no quieren tocar, mancharse, etcétera, puede estar influyendo también en la alimentación, que es otro grupo. Mm. Selectividad alimentaria, que muchas veces me dicen, no sé si es selectivo, porque sí, o por algo sensorial. Entonces, ahí hay que evaluar, ¿no? Es muy importante. También el tema del movimiento. Hay un grupo en el que, bueno, nuestros niños perciben el movimiento como algo aversivo o como algo nada aversivo y que se van de cabeza, ¿no? Y no miden un poquito el peligro. Entonces, ahí también nos están dando indicadores. Si un niño rechaza totalmente los columpios, el movimiento, el balanceo, tiene una sensación de miedo bastante notable, bastante notoria, hay que preocuparse. El terapeuta ahí sí que pregunta mucho a las familias, oye, ¿le gusta balancearse? ¿Le gusta el movimiento? ¿Disfruta? ¿O es más bien evitativo, cauteloso, etcétera? Y es algo también clave que nos da un indicador importante.
Y a nivel de sonidos, que se ve mucho, ¿no? Como Mm. nuestros niños se tapan los sonidos, evitan estos ruidos, y en la motricidad fina también. Vemos que los nenes con dificultades de motricidad fina es como la punta del iceberg, pero debajo hay dificultades posturales, ¿vale? De discriminación táctil, como hemos dicho antes, etcétera. ¿Vale? Serían como los grandes grupos que ahí podemos ver y situar en común para ver si hubiera una dificultad en el procesamiento sensorial. Ujú. Y esto fíjate que me parece súper interesante porque cuando has hablado de actividades de autocuidado, enseguida me he acordado de mi propio hijo, que obviamente, bueno, Sí. pues todo el mundo que sigue este podcast sabe que tiene un diagnóstico de autismo desde los 4 años y él, a partir de los, como yo diría, 12, 16 meses, la primera vez que le llevamos a cortarle el pelo no hubo ningún problema porque era bebé, yo creo que no tenía ni el año, pero luego a partir de entonces era un suplicio, hasta el punto que yo ya dejé de llevarle a la peluquería, o sea, ¿no? Y compré una de estas, ¿cómo se llama? Maquinillas, ¿no? Que yo creo Sí, que yo creo que fue lo peor, porque claro, vibración, el ruido, ahí ruido pegado en el, en el cuero cabelludo. exactamente, pero lo hacíamos en casa y entonces le teníamos que sentar y entonces yo le abrazaba, su padre le cortaba el pelo Ah, lo más rápido posible, era horrible. Y luego se le pasó. Tardó, ujú. tardó tiempo. O sea, yo diría que hasta los 5 años, 6 años no se le pasó, pero se le pasó. Y ahora, sabiendo todo lo que sé, digo, Dios mío, qué mal lo hicimos. Y pobrecito, porque tuvo que aguantar ahí unos años de que cada vez que le cortábamos el pelo, pues era un suplicio, ¿no? Entonces, lo que has dicho Ujú. antes de que hay un aspecto madurativo. Entonces, la parte de la edad también es súper importante y también es muy personal. Es decir, va a depender Ujú. mucho de cada niño, porque tampoco se pueden Sí, dar necesariamente em, rasgos, no se puede generalizar, ¿no? no. Entonces, en el caso de mi hijo, bueno, pues tardó como unos 3 años, yo diría que unos 3, 4 años en que se le pasara eso y ahora, Ujú. vamos, no tienen absolutamente ningún problema. Tampoco tiene tanta sensibilidad, por ejemplo, a los secadores o a los ruidos así, ¿no? Cuando era pequeño sí. Entonces, está claro que ahí hay un proceso madurativo y que por lo Sí, tanto el perfil también va cambiando. Entonces, la siguiente sí. pregunta es, ¿recomiendas precisamente que se realice una evaluación, un estudio, para conocer el perfil sensorial de nuestros hijos y, y que se vaya haciendo de una manera regular? Por ejemplo, yo que sé, cada 2 años, o bueno, o si por supuesto si vemos algún cambio de comportamiento, Ujú. ya el niño nos está indicando que algo ha cambiado, ¿no? Entonces eso también puede ser una manera de realizarlo, pero si no, ¿tú dirías que es importante hacerlo cada X tiempo o cómo lo plantearías tú? Sí, digamos que a veces, ¿no? Sí que van madurando ciertos sistemas sensoriales, pero otros se pueden mantener Mm. o pueden acrecentarse. Entonces, es verdad que no todos responden igual o aparecen nuevos problemas. Por ejemplo, con la alimentación, ¿no? Lo vemos mucho. Es verdad que es un niño que de repente pues es muy buscador, etcétera, pero es verdad que desde que aparecen dificultades en la alimentación y no quiere comer, también rechaza tocar otras cosas. Es, jo, ¿qué es? ¿El huevo o la gallina? Ya no sé muy bien, ¿no? ¿Qué es lo que es? Si no quiere tocar, entonces tampoco quiere comer o porque no quiere comer, no quiere tocar. Entonces, es verdad que hay que evaluar y nos da muchas pistas de cómo está participando en su día a día, ¿no? Pero también aparte hay que acompañarlo con otras pruebas y eso es lo que de forma anual sí que se debe ir vigilando, porque al final los ítems son los mismos, pero si estamos trabajando un objetivo de que tolere llevar la prenda de la ropa un poquito más ajustada, porque tengo un pequeño que es como un rapero, va todo con las sudaderas anchas, viene aquí, mide medio metro y va como el raperito vestido todo ancho porque no, porque le molesta mucho que le apriete, ¿no? Alguna prenda más ajustada. Entonces, claro, directamente si nos enfocamos allí, vamos a hacer objetivos medibles, ¿verdad? Entonces, en X tiempo debe poder llevar una talla menos. ¿Verdad? Ujú. De aquí a 2 meses va a poder llevar una talla un poquito menos, etcétera. Entonces, eso es lo que sí que vamos midiendo de forma más objetiva. Y un perfil sensorial de forma anual o cada 2 años, cuando son más pequeñitos, lo recomendaría pues eso cada año. Cuando son más mayores y las dificultades no son tantas, pues podemos, ¿no? Ir ahí de 1 año a 2 años, pero sobre todo medir y ir afianzando y mejorando lo que son los objetivos concretos, porque es verdad que luego a las familias le damos unos objetivos súper generales
Y claro, y pues dicen, vale, vamos a mejorar todo esto, ¿no? O vamos a acompañar o a fortalecer esta área. Pero es verdad que el terapeuta siempre hace hincapié en que sean realistas los objetivos al Mm, final, Que ¿verdad? sean objetivos SMART, ¿no? Que sean medibles, que sean realizables, realistas, que tengan una Justo, acotación del tiempo, claro, porque al final imagino que, de nuevo, esto lo que también quiero dejar aquí muy claro para las madres y los padres que nos estén escuchando, que suele haber un agobio parental, porque dices, Dios mío, ¿por dónde empiezo? ¿No? Sobre todo por dónde, eso si mi es. hijo tiene muchas cosas que potencialmente se pueden ver afectadas. Sí, em, entonces, para evitar el agobio, precisamente interesa la evaluación, es que es necesaria la evaluación y sobre todo el abordaje terapéutico acompañado de una terapeuta ocupacional que esté enfocada y especializada en estos temas precisamente para poder ir acotando en el tiempo, estableciendo objetivos y sobre todo no queriendo hacerlo todo al mismo tiempo y entendiendo también la relación, como acabas de decir tú, las relaciones entre varios sistemas o entre un sentido y el otro o el tipo de claro, efectos, ¿no? Porque si no lo que nos pasa, yo creo que también como padres, es que nos enfocamos tanto en el comportamiento, que es, ya lo hemos dicho muchas veces, el tip del iceberg, y no entendemos que ahí debajo hay todo un asunto, ¿no? Que hay toda una serie de razones funcionales, ecológicas, del cuerpo de nuestro hijo que está realizando esos comportamientos porque de alguna manera los cuerpos siempre buscan el equilibrio, o sea, a nivel, ¿no? de biología humana siempre buscamos el y la equilibrio. Entonces, homeostasis. exacto, entonces nuestro cuerpo, aunque no lo sepamos ni explicar ni entender, nosotros Sí, mismos como adultos neurotípicos también buscamos el equilibrio y no siempre somos conscientes de por qué estamos con el pelo o nos mordemos las uñas o no. Entonces, claro. entender que para nuestros hijos que además muchas veces tienen problemas de comunicación y que además son pequeños, pues más difícil aún va a ser para ellos explicar por qué tienen que hacer ciertas cosas. Entonces, no quedarnos solo en el Justo. comportamiento, sino entender lo que hay debajo. Y para entender eso necesitamos hacer estas evaluaciones periódicas porque además otro mensaje súper importante que nos has dejado, Llanos, es que, es que vamos cambiando, es que nuestras necesidades, nuestros Sí. perfiles sensoriales van cambiando, ¿verdad? Y luego también es de hacer ese cambio de chip de la mirada hacia el niño, ¿no? Porque igual que la disciplina positiva, es como también mucho mi enfoque, pero es que al final no es porque me guste más o me guste menos o tengan que, aparte de integración sensorial, tengan que ser, que educar con crianza respetuosa. No, no voy ahí, pero sí que entender el origen, porque al Exacto. final cuando vemos la punta del iceberg y no conectamos con el niño, con sus necesidades, al final lo que nosotros pensamos es, pues este niño tiene una manía Ujú. o es que me monta berrinches, pero es porque se quiere salir con la suya. O, entonces, claro, no vamos al origen y a la causa, ¿no? Que no lo hace porque sí, sino que hay una necesidad también sensorial. ¿Vale? Entonces, Exacto. es importante. Y a nivel del estado de alerta, lo que explicabas antes, es que si, por ejemplo, el niño tiene que hacer la cola, la fila en clase, pero su estado de alerta, su nivel de activación del cerebro está muy excitada, ¿no? Muy activada, digamos que se va a alejar de la fila de clase. Entonces hay un porqué, o bien por el sonido, porque los compañeros gritando, riendo, porque hay mucho contacto físico a lo mejor. Entonces quizás ahí entender, ¿no? Y que el terapeuta esta semana, por ejemplo, introdujimos una cuerda en lo que era para hacer la fila y todos los niños podían coger esa cuerda, por lo tanto este niño podía hacer la fila de una manera un poquito más alejada por cogiendo la punta de la cuerda, pero Mm, todos iban haciendo la cuerda cogiendo la cuerda hasta clase. claro. Entonces, de esta manera adecuamos la actividad, entendemos la necesidad sensorial del peque y está participando, que es el objetivo. Claro, y sobre ¿Verdad? todo como padres también acabamos respetando, entendiendo, y eso, o sea, del entender, no del conocer, incluso del entender que ahí hay algo, aunque no sepamos el qué, ¿no? Pero incluso ese primer entendimiento de este niño está haciendo este comportamiento por algo, algo que es totalmente funcional, es decir, es necesario para él o para ella, de ese entendimiento nos lleva al respeto de una manera muchísimo más fácil, porque Sí, precisamente nos alejamos de todo este paradigma de me está manipulando, es un mimado, tiene claro. berrinches porque quiere conseguir algo, ¿no? Entonces pasamos, es mucho más fácil pasar al respeto cuando entendemos que ahí hay una necesidad, que hay una necesidad Sí. que no es, la necesidad en sí misma no es evaluable.
sea, la necesidad claro. es la que es y después lo que se puede evaluar y lo que se puede mejorar y lo que se puede redirigir y lo que se puede adaptar es el comportamiento, pero la necesidad está ahí y yo creo que empezar Sí, desde... Ese es el cambio realmente de paradigma, ¿no? Que es la necesidad no es evaluable, no es justificable ni necesita justificación, es una necesidad y precisamente de equilibrio, ¿no? Del cuerpo, de homeostasis, y entonces, sí, o incluso también una necesidad emocional, por supuesto. Entonces, a partir de sí. ahí, pues entendemos, evaluamos y hacemos... Damos alternativas, por ejemplo, o exactamente. Entonces, claro, pues, imagina estos nenes que se llevan toda la boca, ¿no? Y a lo mejor, yo recomiendo a lo mejor un mordedor, ¿vale? Y quizás el mordedor y dices, no, pero es que eso es como más de bebés, ¿no? Y él, pues a lo mejor ya tiene 8 años. Entonces, ahora hace mordedores muy chulos que parecen collares que ujú. pueden tener todo el mundo, incluso nosotros si queremos, ¿no? Entonces, ya le ven como otra mirada, ¿sabes? Sí, y de hecho a Pero nosotros nos pasó con nuestro hijo, que también mordía todo y lo mismo. O sea, para mí lo más importante de esto es entender que sí puede haber una consecuencia social, sobre todo cuando los niños ya son un poco más mayores, de llevar sí, cosas, o sea, cosas evidentes, porque obviamente evidentes. ahí pueden entrar pues el bullying o el ¿no? Que te estén haciendo bromas y Sí, tal. Entonces sí que hay que entender, obviamente, lo que has dicho tú antes del contexto y del entorno. Eso sí es importante. Pero yo creo claro. que la pieza más importante para empezar es precisamente que los padres no nos neguemos a buscar formas de satisfacer de ayudar a que nuestros hijos satisfazcan estas necesidades que tienen de input, ¿no? Justo. Entonces, no caer o sea, yo creo que un ejemplo muy típico y muy extremo es el aleteo, ¿no? Los padres que no quieren que sus hijos aleteen. Ujú. De nuevo, yo para mí, o sea, mi hijo lo hace bastante a menudo y yo hay veces dependiendo, que le pregunto, ¿y ahora cómo te sientes? ¿Y ahora qué necesitas? ¿Por qué estás aleteando? Pero lo pregunto desde una curiosidad genuina, no desde ¿por qué Sí, estás aleteando otra vez? No desde la crítica, claro, sino de entender, ok, ¿en qué momentos lo haces? Y además, este tipo de preguntas también hacen que cuando nuestros hijos son más mayores y obviamente tienen esa capacidad de comunicación verbal, ellos mismos puedan empezar a entenderse y a tener ujú. ese autoconocimiento y por lo tanto, Retroalimentación, claro. exacto, y por lo tanto también una autorregulación, ¿no? De entender, o sea, me pongo a aletear cuando estoy, y él muchas veces me dice, pues cuando estoy cansado, pero también a veces me dice, cuando tengo mucha energía y necesito sacar el movimiento de mi cuerpo. Entonces, ellos mismos van entendiendo que ese Claro, comportamiento cumple diferentes funciones. Entonces, esto para los niños sí, más mayores, para los niños más pequeños, desde el punto de vista de los padres, es súper importante de nuevo, entender que aunque nos cause a nosotros como padres miedo, por ejemplo, sí, el que tengan comportamientos muy típicos, ¿no? No queremos que él haga eso en el parque porque ya los niños lo van a mirar, pero es que él o ella está haciendo eso porque lo necesita. Entonces, yo creo que es más fácil llegar a ese respeto cuando entendemos que cuando es una entendemos. necesidad. Igual que Sí, nosotros tenemos que estar con el chicle o tenemos que fumar o tenemos o lo de las uñas, justo. ¿no? Es que yo me Exacto. mordo las uñas y claro, y hay familias que me dicen, ¿cómo le quitamos lo de las uñas? Y yo, es que yo me muerdo las uñas y yo no quiero quitármelo, porque para mí es un canal de antiestrés, es un antiestrés. Exacto, Entonces exacto, digo, te podría recomendar el líquido este para el sabor, te puedo recomendar un montón, pero a mí lo que me hace las uñas no me lo da otra cosa. exacto. Entonces hay que ver un poquito, ¿no? Sí, y Si es es más un socialmente extremo, si aceptable, precisamente. es más socialmente Ahí aceptable. es donde entra el entorno. Claro, un niño, por ejemplo, que se autolesiona, pues eso se tiene que parar, obviamente. Esto es muy Claro, importante también decirlo aquí, ¿no? claro, Las necesidades sensoriales que lleven a comportamientos autolesivos o comportamientos, por ejemplo, de agresividad hacia los demás, se tienen que canalizar y reconducir a otras actividades que no constituyan un peligro para nadie, ni para el niño propio eso ni para es. los demás. Pero, por Ujú. ejemplo, morderse las uñas o yo qué sé, estar tocándose los granos o tantas cosas que hacemos todos, bueno, pues son socialmente mucho Incluso más a veces son aceptables. hacia los padres, a tocar la nariz, a tocar las orejas de los papás, de Exacto. los demás. Y entonces, claro, si realmente ahí te incomoda o quieres ver eso, pues hay que dar una alternativa. Sí, Entonces, sobre es todo siempre, ¿no? ¿Dónde está el límite para que tampoco dependan de otra de persona. Eso otra también es persona? súper importante, ¿no? Porque claro, muchos niños, por ejemplo, que se van a dormir y necesitan, pues yo qué sé, tocar a la madre, olerla o, ¿no? Estar ahí en el Claro, pecho. Bueno, eso está muy bien y es muy bonito hasta cierta edad porque además, que decir, eso además claro, nos vincula, una conexión muy bonita. Pero llega un punto en el que hay que empezar a cambiar un poquito ese comportamiento, más que nada porque la madre no siempre va a poder estar ahí. No puedes claro. depender de otra. Si dependes de otra persona para
satisfacer tus necesidades sensoriales, pues ahí siempre vas a estar un poco vendido, porque claro, si esa persona no está, justo. pues... Claro. Así Entonces que, siempre lo vamos a intervenir como de forma progresiva. A lo mejor se puede dejar solo en las fiestas, claro, en claro, principio, y claro. luego en la noche no. O luego ver qué alternativa. A lo mejor le gusta apretar una almohada o le gusta otra O un cosa. Entonces, muñeco, exacto, claro, sí, sí, sí. justo. Entonces, cuéntanos un poquito, Llanos, cómo, digamos, así de una manera muy breve, qué supone un estudio, una evaluación sensorial. Se puede hacer de manera presencial, o sea, se debe de hacer de manera presencial, se puede hacer de manera virtual, porque, de Sí, nuevo, creo que también esto de la pandemia nos ha abierto también la posibilidad a muchos abordajes y a muchas evaluaciones terapéuticas que antes no considerábamos de manera virtual. Entonces, cuéntanos si es online. posible. Sí, de ambas maneras es posible, tanto presencial como de forma online. Si no nos encontramos ahí en el mismo lugar, también se puede hacer. Un cuestionario del perfil sensorial es cumplimentado por la familia o por los tutores o incluso por los profesores, ¿no? Algunas veces. Entonces, esto nos da una información acerca de cada sistema sensorial y cómo se relaciona a nivel socioemocional, conductual y atencional. ¿Verdad? Y también acompañamos esta evaluación, sobre todo cuando no conocemos, ¿no?, de forma presencial al niño, de un cuestionario ocupacional, un historial que nos dice un poquito cómo es su comportamiento en relación a esas actividades de la vida diaria, cómo es el sueño, cómo es la alimentación, cómo es su vestido, su juego a nivel social. Y todo esto nos va formando, digamos, un examen, ¿no?, del niño. Y a partir de allí sí que es posible dar pautas o de dieta sensorial, por ejemplo, para poder regular la mayor parte del día, que pueda estar emocionalmente contento, que pueda estar, ¿verdad?, que pueda disfrutar, que se ría más que llore, ¿no?, que haya menos berrinches. Al final es la clave, ¿no?, que queremos que sea feliz. Entonces, llegar a casa, ¿no?, y que esté con su jugo sensorial lleno y que no sepa canalizar todo esto, ¿verdad? Pues se va a convertir siempre, pues, en una lucha de poder, en berrinches continuos, en no poder salir de casa a ciertos lugares. Entonces, siempre tirando mucho ¿no?, de actividades del parque guiadas por los papás y en casa, de estos sistemas vestibular, propioceptivo y de tacto profundo calmantes, ¿sí? Para Ujú, que el niño pueda estar regulado, más atento y más tranquilo en casa. ujú. Por lo tanto, sí que todo esto se puede hacer de manera online y la perspectiva sería más de cara a las familias, Sí, a cómo porque, poder ayudar. porque claro, aquí has mencionado la dieta sensorial y de nuevo, obviamente en una entrevista así, pues no podemos dar, digamos, consejos ni pautas que sean genéricos Claro, porque depende de precisamente lo que acabas de comentar del ahora, perfil del sensorial. perfil sensorial y también del momento del día y también del entorno y, o sea, digamos que si lo he entendido bien, hay como dos direcciones. Una dirección sería hacia mayor excitabilidad o mayor actividad o mayor alerta y otra dirección sería, en la dirección contraria, sería hacia menor. Contraria. Exacto, Sí. entonces vamos al hipo o al hiper, ¿no? O al hiper o al hipo. Entonces, eso sí Ujú. que sería una indicación genérica que podemos dar a los padres que entiendan cuando sus hijos están hiper y necesitan bajarle un poquito el tono o cuando están hipo y necesitan subirle un poquito el tono, Activar un dependiendo de la poquito. actividad y dependiendo del Ujú. entorno y dependiendo de la hora y todo eso, ¿verdad? Entonces, Sí. no hay tampoco indicaciones generales porque dependen, pues, del niño, Ujú. del contexto y de todo, ¿no? Sí. Entonces, esto de la dieta sensorial me parece súper importante entender que igual que tenemos una dieta en el sentido no de para perder peso, sino de comer, de lo que comemos, Sí. también tenemos una dieta sensorial. Y eso lo tenemos todos los seres humanos. De nuevo, esto no es de la neurodiversidad, esto es de todos los seres humanos, seamos neurotípicos o Sí. no, porque todos tenemos necesidades y perfiles sensoriales diferentes. Entonces, traer una perspectiva más holística, más global del día, en Ujú. este momento necesito calmarme, en este momento necesito, bueno, pues subir un poquito la energía. Lo mismo le pasa a nuestros hijos, ¿no? Entonces, Sí. cuéntanos para las personas que quieran ponerse en marcha con este tema, que quieran hacer una evaluación o que a lo mejor ya tengan una evaluación pero necesiten unas indicaciones más o que quieran hacer como una especie de revisitar todo lo que están haciendo a este nivel. ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo ayudas tú a los padres, a las familias? Ujú. Y bueno, pues si tienes redes sociales, página web, cuéntanos un poquito dónde te pueden seguir la pista. Vale, pues bueno, mi cuenta de Instagram es Llanos Terapia Ocupacional.
Pero bueno, es verdad que ahora mismo estoy menos activa por ahí, pero en el directo, en el chat de Instagram sí me pueden localizar o mandar un email a llanosterapiocupacional@gmail.com. Allí también tengo una asesoría, un pack. Yo comparto esta información con un cartel en la que explico un poquito los pasos y lo que incluye, ¿sí? Y bueno, pues totalmente online y demás. Entonces, bueno, me pueden encontrar allí cualquier consulta también que tengan, algo concreto. Oye, mira, me pasa esto. O mi niño, si no le ha quedado muy claro o no sabe si realmente puede haber una dificultad en algún área, me puede preguntar, oye, a mí me pasa esto, pero ya no sé si es sensorial o no, pues ahí también descartamos, ¿no? Te puedo dar esa información o te puedo derivar a otro especialista. Por lo tanto, estoy abierta a las dudas que puedan tener las familias y a poder poner mi granito de arena y ayudar. Pues muchísimas gracias, Llanos. Yo sé que esto puede parecer un poco corto para las personas que a lo mejor no sepan mucho del tema. De nuevo, aquí lo importante es entender que todos tenemos necesidades sensoriales, todos tenemos perfiles sensoriales, que nuestros hijos con autismo especialmente, pero también con TDAH y otras neurodiversidades, simplemente están, pues están cableados, tienen un cerebro que está cableado de manera diferente y que por lo tanto lleva un proceso de maduración sensorial que puede ser muy diferente al de sus coetáneos, y que eso es lo que hace que en muchos casos tengan comportamientos que a nosotros los padres nos molestan o nos estresan o simplemente no entendemos y rechazamos. Entonces, es fundamental entender que esto es algo que se puede entender, que se debe entender y que se puede también trabajar específicamente, y que para eso tenemos a profesionales como Llanos. Así que, de nuevo, muchísimas gracias, Llanos, por este ratito que hemos pasado. Sé que hemos tocado esto como muy superficialmente, pero yo creo que lo más importante, el mensaje más importante que yo quiero que se lleven las familias que nos escuchen es que la regulación sensorial, las necesidades sensoriales las tenemos todos y todas, y que simplemente con nuestros hijos neurodiversos tenemos que hacer un esfuerzo un poquito mayor para entender que muchos de sus comportamientos vienen precisamente por desregulaciones o por necesidades sensoriales diferentes. Entonces, simplemente se trata de entender toda esa parte del iceberg, esa parte que no vemos, entender todo ese... Muchas veces es como ponerse una lupa, ¿no? Entonces, esa lupa que me pongo yo es como la comparto con las familias, ¿no? Y a veces observando vemos muchas cosas y podemos entender, ¿no? Por qué hace lo que hace, ¿no? ¿Qué puede estar pasando ahí? Entonces, cuando ponemos palabras a ese comportamiento, es como que todo cobra sentido, ¿no? Y, esto es lo que necesita. Por lo tanto, pues al final todo fluye más, ¿no? En la familia, en el hogar, en el niño y en su entorno más cercano. Y de esto Bueno, se trata. Magui, muchísimas gracias por este ratito contigo y por esta charla, y espero que te haya gustado a ti y a las familias. Claro que sí, muchas gracias de nuevo, Llanos. Y para las personas que nos habéis escuchado hasta el final, pues gracias por estar por aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por escuchar Cuando tu hijo es diferente. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita o en YouTube. Si este episodio te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que pueda llegar a más gente como tú y como yo en busca de apoyo. Si quieres saber más de mí, de mi trabajo y acceder a recursos gratuitos como el kit de primera ayuda, visita mi página web maguimoreno.com.